Ustedes muy a menudo. Esta es la primera vez en un largo tiempo y hoy he decidido hablarles de profecía. Me gustaría hablar sobre otro tema, pero de todos modos lo van a oír muy pronto y espero que lo hagan en sus respectivas iglesias locales, pero lo transmitiré desde el estudio en la oficina de mi casa que construimos en Tucson. Fue llevado por satélite a Pasadena y tuvimos una multitud de alrededor 5,000 o un poco mayor en Pasadena. Llenamos el Auditorio Ambassador, llenamos el gimnasio del colegio, llenamos el gimnasio de la preparatoria, llenamos el auditorio de recitales y llenamos el centro estudiantil, el cual es el comedor general y espacio de cafetería para los estudiantes. Todos se llenaron con gente aquel día. Así, creo que esto fue filmado y que ustedes lo tendrán de esta manera, porque fue filmado en Tucson. Ahora hoy voy a ir dentro de un tema de profecía. No creo que individualmente las escrituras sean nuevas para ustedes. Pueden ser nuevas de la manera en que las junté. En efecto, sé que será nuevo porque jamás las junté antes de esta manera. Ustedes saben, una historia debe tener un comienzo, una parte media y un final, y esto es lo que espero tener que pueda llevarles a ustedes hoy. Y la profecía concierne a la Iglesia de Dios más que a las condiciones del mundo. Ahora, muchas de las profecías conciernen a condiciones en el mundo, condiciones mundiales, pero creo que son vitalmente concernidas ¿En dónde estamos en la Iglesia de Dios justo ahora? ¿En dónde estamos en la cadena de profecía? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sigue a continuación? Necesitamos entender esto y necesitamos entender una nueva perspectiva y analizarla. Esto es lo que espero hacer ahora. Así, he escogido el 12º capítulo del libro de Apocalipsis y voy a entrelazarlo con muchas otras escrituras que encajan correctamente en el lugar apropiado. Pero comenzando con el capítulo 12º de Apocalipsis, tomaré solo los 6 primeros versículos y comienza remontándonos al antiguo Israel como cuestión de hecho, quienes eran el pueblo de Dios. Se les mira como a una mujer y una mujer representa simbólicamente a una iglesia en la Biblia y especialmente en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está en símbolos, pero explica sus propios símbolos. Así leo, comenzando con el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto está hablando de Israel del Antiguo Testamento, previo al nacimiento de Jesucristo, quien nació de la tribu de Judá en Israel, en aparentemente el año 4 antes de Cristo. Y así, esto que habla aquí es previo a y ahora al nacimiento de Cristo. Este 12º capítulo de Apocalipsis lleva un tema directo a partir de entonces hasta el nacimiento de Cristo y el mundo de mañana y acabar con Satanás el diablo. Satanás es mencionado en esto y lo que está haciendo es mencionado en este capítulo, por supuesto. También apareció otra señal en el cielo. Ahora venimos también a ver a Satanás en esto. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto se relaciona con los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis, hablando de los gobiernos de este mundo, los cuales fueron manipulados engañados por el antiguo gran arcángel Lucifer, quien se rebeló, quien fue puesto sobre un trono en esta tierra para gobernar la tierra entera sobre ángeles. Los ángeles habitaban la tierra antes que la humanidad, pero los ángeles se rebelaron porque este Lucifer los guió a rebelión y ellos son los ángeles que pecaron. Como ustedes leen en 2 de Pedro, creo que es el capítulo 2 y versículo 4. Este gran dragón rojo
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Ahora, en muchos casos, estrellas representan ángeles en la Biblia. Algunas veces la palabra ángel significa ángeles espirituales compuestos solo de espíritu. Y algunas veces la palabra ángel, creo que en el griego la palabra es ángeles o ángelis o ángelos. De todos modos, esta es usada en algunos casos y traducida en nuestras Biblias en español para significar ciertos líderes humanos. Se usa intercambiablemente de ambas maneras. De todos modos, en este caso se está refiriendo a ángeles compuestos de espíritu. Una tercera parte de ellos lo siguió, un tercio de todos los ángeles. Aparentemente, los otros ángeles son aún ángeles santos. Veamos, la mujer estaba lista para dar a luz. Y el dragón se paró frente a la mujer, la cual es la iglesia. Recuerden ahora que la mujer representa a la iglesia, pero esta era la iglesia en el Antiguo Testamento. Fue llamada en el Antiguo Testamento no como la iglesia, sino congregación de Israel. Ahora, congregación significa lo mismo que iglesia. Es una palabra que es sinónima con la palabra iglesia. Muchas iglesias hoy se llaman a sí mismas congregaciones de esto o aquello, o congregación de Israel, o algo como esto. Los hijos de Israel del Antiguo Testamento fueron llamados tanto el reino de Israel y la congregación de Israel. Como gobierno fueron el reino de Israel, pero como iglesia fueron la congregación de Israel. Ahora ustedes van a ver que la iglesia hoy es llamada tanto una nación y una iglesia, y también algo más que vamos a ver un poquito después. Ahora trataremos de entender esto. Para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fue Cristo quien nació. Y ella, significando la congregación de Israel, ahora, a través de la tribu de Judá, dio a luz un hijo varón. Este fue el niño Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Saben que en la mayoría de las predicaciones en las iglesias hoy dejan enteramente fuera que Cristo vino para ser rey, que vino para gobernar, que hay gobierno mezclado con el evangelio de Jesucristo. Ellos no predican mucho de esto, pero ustedes lo oyen en la iglesia de Dios. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios. Ahora aquí se brinca rápidamente los 3,5 años del ministerio de Jesús, entre las edades de 30 y 33 años y medio, pasando el año 31, cuando se formó la iglesia y Jesús hubo ascendido al cielo. Ahora, el niño era ahora el Señor Jesús. Después de su crucifixión, después de su resurrección, Él ascendió. Fue arrebatado para Dios y para su trono, el trono de Dios. Él está sentado ahora en el trono de su Padre, y a nosotros se nos concederá sentarnos en su trono en esta tierra, cuando Él venga otra vez a la tierra, como Él ahora se sienta en el trono de su Padre en el cielo. Si somos vencedores, si tenemos su espíritu, si comenzamos a vivir el camino de Dios y nos alejamos del camino de la humanidad y el camino que la humanidad está viviendo en este mundo. ¿Me escucharon? ¿Me oyeron? Discúlpenme, pero estoy hablando a través de un micrófono y creo que debe de ser duro para ustedes oírme sin micrófono. De todas maneras, aquí vamos. Bueno, no sabría a dónde regresar para comenzar, así que continuemos. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto. Llegamos ahora a la Edad Media. Esto sucedió en la Edad Media por 1260 años, donde la iglesia tuvo que huir. Tuvieron que reunirse clandestinamente y secretamente, y muchas veces tuvieron que huir. El tiempo de los waldenses y de Peter Waldo y de muchos otros líderes de la iglesia a través de aquellos años de la Edad Media.
donde tiene lugar preparado por Dios. Quiero que noten que en aquel tiempo la mujer huyó. Ahora ustedes huyen sobre sus propios pies. Quiero que tengan esto en mente, porque vamos a ver algo un poquito más adelante que es un poco diferente. Para que allí la sustenten por 1260 días. Me gustaría ahora mencionar aquí que esto lleva a la iglesia hasta ahora, pasada la Edad Media. Todos pasamos ahora todo esto, hasta nuestros tiempos, pero ustedes notarán que la iglesia fue sustentada allí 1260 días. Hay ahora una dualidad corriendo a través de las profecías de Dios y en el plan y propósito de Dios. Cuando habla de días en profecía, de profecías que están en el Antiguo Testamento o tiempos medievales, y antes de este tiempo del fin en el cual vivimos, un día es un año siendo cumplido. Los 1260 días significan 1260 años, y la iglesia fue perseguida, y la verdadera iglesia de Dios tuvo que huir por 1260 años. Ahora hay una gran iglesia falsa representada en el capítulo 17 de Apocalipsis, quien estaba gobernando sobre los gobiernos de este mundo durante aquellos mismos años. Pero ustedes leen que la verdadera iglesia de Dios justo aquí, y la verdadera iglesia de Dios fue perseguida y tuvo que huir por 1260 años, y esto nos trae al tiempo presente. Ahora entonces me voy a apartar de esto por un rato e iré a algunas otras escrituras que encajan aquí, dentro del flujo de la historia, justo en este punto. Así, para actualizarnos ahora, me gustaría regresar al capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, y quiero leer primero los 5 primeros versículos. Voy a tener que leer un montón de escrituras y espero que no me tome demasiado tiempo esta tarde. Cuando Jesús salió del templo y se iba, esta es ahora la gran profecía de Jesucristo mismo. Esta es la profecía más grande en el Nuevo Testamento. Se iba, él había estado en el templo en Jerusalén, y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, cuando ellos le mostraron los edificios del templo, él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora esto tuvo lugar en el lapso de sus vidas, en 70 después de Cristo, pero ellos pensaban que el reino de Dios y la segunda venida de Cristo iba a suceder también en el lapso de sus vidas. Así, un poco más tarde, Jesús estaba en el monte de los olivos, en el versículo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué cosas? Las cosas que él les había estado hablando, la destrucción del templo, como les dije, esto sucedió en 70 después de Cristo, en el lapso de sus vidas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, esto no significa el fin de la tierra, es sólo el fin de esta civilización, de este mundo, de esta manera de cosas, de esta manera de vivir. Esto está trayendo mucha infelicidad y dolor, violencia, guerra y sufrimiento sobre la humanidad sufriente. Ellos pensaban que todo iba a ocurrir en el lapso de sus vidas, así que le preguntaron 2 cosas, y éstas iban a suceder a una distancia de 1900 años. Ahora Jesús supo esto, así que les respondió un poco diferente. Primero les respondió lo que iba a pasar en su tiempo, en el lapso de sus vidas. Así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Ustedes escudriñan las escrituras, y en cada lugar alguien viene en el nombre de Cristo, viene como representante de Cristo, en un ministro de Cristo. Él está hablando por Cristo. Ellos no vienen diciendo que ellos son Cristo. Porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán como ministros de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo, diciendo que Jesús está hablando aquí.
diciendo que yo, Jesús, soy Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo, y a muchos se engañarán. Volteen a esto ahora. He publicado esto tantas veces, he hablado de esto tantas veces, lo han oído en transmisiones y lo han leído en La Pura Verdad y en las Buenas Noticias, en el periódico de la iglesia y así. Pero en Gálatas, el capítulo 1, ustedes encontrarán que el evangelio que Cristo predicó fue suprimido. Esto fue escrito en 53 después de Cristo y ya había sido suprimido en aquel tiempo y fue completamente suprimido por el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido en Jerusalén, suprimido completamente. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Esto es el gobierno de Dios, gobernado por la familia de Dios. Ahora, el reino de Dios es la familia de Dios, gente nacida en esa familia. El mundo no sabe qué es ser nacido de nuevo, nacido de Dios. Cuando ustedes sean nacidos de Dios, ustedes serán Dios. Lo que es nacido de la carne, le dijo Jesús a Nicodemo, carne es. Esto es lo que ustedes son, esto es lo que yo soy, esto es lo que todos somos. Pero cuando ustedes sean nacidos de espíritu, serán espíritu, no carne y sangre. Ustedes estarán compuestos de espíritu. Dios no está hecho de carne y sangre. Dios está compuesto de espíritu. Y nosotros seremos sus hijos. Naceremos de Él. Seremos espíritu. En otras palabras, seremos seres dioses, personas dioses, jamás tan grandes como nuestro Padre Dios. Él siempre será nuestro Padre. Jesucristo será siempre no solo nuestro hermano mayor, como ahora lo es, sino que la iglesia se casará con Cristo, Él será el esposo, y la esposa siempre será, a la manera de Dios, obediente a su esposo. A muchas mujeres no les gusta esto hoy, en este mundo, pero esta es la manera en que es con Cristo. Así ustedes notarán que ellos estaban viviendo y engañando a muchos, haciendo a un lado el evangelio del reino de Dios, proclamando solo acerca del mensajero que iba a traer el mensaje. Este es Jesús, quien trajo el mensaje del reino de Dios, que Él era el Cristo, y esto es todo. Ellos dicen, recibe a Cristo y vas a ir al cielo cuando mueras. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, nadie subió al cielo. Y ustedes leen en el día de Pentecostés el sermón inspirado de Pedro. Él dijo que David estaba muerto y enterrado, y su sepulcro estaba con ellos hasta ese día. Pero David no había ascendido al cielo, mas él fue un hombre conforme al corazón de Dios, y en la resurrección va a gobernar sobre las naciones que han salido de las varias tribus de Israel. Así ahora, esta parte es lo que Jesús respondió que iba a suceder en el lapso de sus vidas. Él supo que la parte de la pregunta que le preguntaron acerca del fin del mundo y su segunda venida sucedería mucho más tarde, así que no se las respondió hasta el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino. Este es el evangelio que él estaba predicando. Este evangelio del reino que fue quitado entre el 53 y el 70 después de Cristo. Y el mundo no ha oído hablar acerca del reino de Dios, del gobierno de Dios, de la familia de Dios, siendo nacidos en esta, convirtiéndose en dioses en la familia de Dios. El mundo no ha oído esto. Este es el evangelio en sus Biblias. ¿Por qué no están de acuerdo? Este es Dios hablando en la Biblia. Este no soy yo hablando. Esta no es la palabra de Herbert Armstrong. Esta es la palabra del Dios eterno, y yo estoy de acuerdo con Dios. Yo creo lo que Él dice. ¿Lo cree usted? Espero que lo haga. Así, finalmente, Él dijo, y será predicado este evangelio del reino que Él estaba predicando en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos míos,
ese evangelio no fue predicado después de 70 después de Cristo al mundo hasta que Dios me levantó para comenzar a predicarlo. Y fue precisamente 1900 años, un siglo de ciclos de tiempo, desde que fue detenido en el 53 después de Cristo hasta 1953, en que salió al mundo en la estación de radio más poderosa de Europa, el primer domingo de 1953, exactamente 1900 años después. Ustedes saben esas cosas. Dios trabaja perfectamente las cosas en el tiempo. El tiempo de Dios es algo muy perfecto. Ahora, ese evangelio del reino iba a ser predicado en todo el mundo. Esto nos trae a donde estamos ahora. Ahora, en este tren de profecía, comencé antes con el nacimiento de Cristo. Pasamos a través del nacimiento de Cristo, a través de su ministerio, su crucifixión, su resurrección, su ascensión al cielo. Después, en la Edad Media, la iglesia tuvo que huir. Ahora llegamos al tiempo cuando finalmente, antes de la segunda venida de Cristo, el evangelio del reino sería predicado. Mientras tanto, ellos simplemente dicen que Jesús es el Cristo, pero engañando al mundo. Jesús mismo dijo: en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y haciendo sin efecto la ley de Dios por vuestras tradiciones, enseñando tradiciones humanas. Esto es lo que estaban haciendo y meramente predicando tradiciones humanas. Ahora, creo que debemos regresar a Apocalipsis, el capítulo 3, y mostrar un poco en el Evangelio del Reino siendo predicado alrededor del mundo. Apocalipsis 3, ustedes comenzarán en el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y pudieras regresar para mostrarles lo que son. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Este es el estado de la iglesia cuando por vez primera fui con ellos y comencé a preguntar: ¿dónde está la verdadera iglesia de Dios? Yo comencé estudiando la Biblia con Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Yo dije: no puedo estar de acuerdo con esto. No, la Biblia está totalmente equivocada. La paga del pecado es vida eterna, no la muerte eterna. Esto es lo que se me había enseñado en la iglesia desde que era muchacho. Fui criado en una escuela dominical, en una denominación muy respetada. Yo dije: bueno, la Biblia ha de estar equivocada. La paga del pecado es vida eterna, solo que en un lugar, en el infierno de fuego. Después leí la siguiente parte de la misma oración: mas la dádiva de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Yo dije: esto no puede ser, no puedo estar de acuerdo con esto, porque yo ya tengo vida eterna. Yo no tengo que tenerla como un regalo de Cristo. Después comencé a ver donde Jesús dice que nadie va al cielo. Comencé a ver donde la Biblia dice: como en Adán todos mueren, todos serán vivificados en una resurrección. Esta es la única manera en que ustedes estarán vivos después de la muerte, a través de una resurrección. Yo comencé a ver que la palabra de Dios era correcta y que yo estaba equivocado. Esto guió a mi conversión. Había encontrado cuán equivocado estaba. No solo que yo estaba equivocado en lo que yo creía, yo estaba equivocado en lo que yo era. ¿Cómo era? ¿Cómo estaba viviendo? En lo que creía, en lo que estaba en mi mente. ¿Cuál era mi intención en la vida? ¿Cuál era mi meta en la vida? Y tuve que cambiar completamente la dirección de mi vida entera. No tuve que apropiarme y conseguir a Cristo. No traté solamente de recibir a Cristo. Yo mismo me di a Cristo. ¿Qué acerca de ustedes? ¿Están del lado del dar o del lado de obtener? Este mundo está del lado del obtener. La ley de Dios es dar. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el amor que fluye. El mundo está en obtener. Codician hacia ellos, y lujuria, y codicia, vanidad y ese tipo de cosas.
Ahora entonces, esta es la iglesia cuando por primera vez llegué allí y vine a conocer algo acerca de esta. Pero hay otra iglesia que vino un poco después y que comienza aquí en el 7º versículo de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora déjenme decirles, ángel puede tener uno de dos significados, ya sea que signifique un ángel espiritual asignado a la iglesia, o puede significar el líder humano que Dios levanta para esa iglesia. Puede significar una de esas. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, está hablando acerca de Jesucristo, y él dice, yo conozco tus obras. Ahora, ya sea que él está hablando a un líder humano o le está hablando a la iglesia entera llamada la era de Filadelfia de la iglesia, está hablando de condiciones diferentes en la iglesia en todos los tiempos. Yo sé, todas las 7 condiciones, pero está hablando también de las condiciones dominantes de las 7 eras diferentes sucesivas. Esto es lo que está hablando, y cuando alguien dice que esto no es verdad, es que no entienden la Biblia y no tienen el Espíritu de Dios para entenderla. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y esto está mejor redactado, realmente mejor traducido, tú tienes solo un poco de fuerza. Ustedes no tienen mucha fuerza, ni física, ni mental, ni humanamente. ¿Pero qué más? Porque aunque tienes poca fuerza, y has guardado mi palabra. ¿Cuántas personas han creído que solo guardan la palabra de Dios? Ustedes no pueden guardarla si no la creen. Adán y Eva no creyeron lo que Dios dijo. Dios les habló en persona, tal como si yo me siento y hablo con alguien aquí delante de mí. Pero Adán y Eva no le creyeron a Dios. Jesucristo vino, él predicó a múltiples miles de personas. 2 veces le predicó a 5,000 hombres, no contando a mujeres ni niños. Él predicó a numerosas audiencias, pequeñas audiencias y grandes audiencias. ¿Cuántos piensan que creyeron lo que él dijo? Solo 114, ¿no es así? Hechos, el capítulo 1 y el versículo 15. Muy pocos creyeron, 120 eran quienes creyeron lo que él dijo. Ahora, yo conozco tus obras. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra, esto significa todo para Dios, y no has negado mi nombre. Ustedes ven algunas iglesias que son llamadas conforme a Lutero, algunas conforme a Wesley, algunas otras conforme a otros nombres, como una congregacional donde la congregación gobierna la iglesia, y otras como los presbiterianos, donde el presbiterio o los ministros la gobiernan, y siempre de una manera democrática, por supuesto, por voto. Pero guardar su palabra y guardar su nombre, la iglesia de Dios iba a tener su nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, significando otras iglesias que afirman ser de Dios, a los que se dicen ser judíos. Es un judío quien lo es internamente. Pablo dice en el Nuevo Testamento, espiritualmente hablando, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No sé si esto podría cumplir o no esta profecía, pero saben que las grandes iglesias de esta nación vinieron en nuestra ayuda en nuestra reciente lucha contra el estado de California, tratando de tomar la iglesia y todos sus activos y propiedades. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Bautista, la Congregación Judía, la Iglesia Luterana, la Presbiteriana, la Congregacional, los Bautistas, todos ellos vinieron en nuestra ayuda. Yo no sé si esto cumple esta profecía o si Dios lo hará de otra manera. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, o este es el gran tiempo de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Ahora vamos a llegar a la gran tribulación justo un poco después. Déjenme decirles, esto puede significar la iglesia entera o puede significar el líder humano de la iglesia. No sé cuál de los dos. Siempre he supuesto que significa la iglesia entera, pero va a ser bastante difícil para la iglesia entera, la cual está en Sudamérica, en México y Centroamérica, la que está en Norteamérica, la que está en Europa, la que está en Bretaña y la que está en Canadá, la que está en Australia y la que está en Asia y la que está en África y en Sudáfrica y en todo el mundo. No sé cómo todos vamos a ir a un lugar de seguridad, pero quizás somos. De alguna manera, esto es algo para que Dios nos lo muestre cuando venga el tiempo definitivo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, he aquí, yo vengo pronto. Bueno, esto prácticamente termina lo que dice a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Voy a mostrarles qué templo es, justo un poco después, una columna en el templo de Dios. ¿Qué acerca de ese templo al que Cristo viene? Bueno, ahora creo que necesitamos regresar a esto. Ya cubrí esto. Ahora, esto nos trae al tiempo de la proclamación del Evangelio del Reino, y Jesucristo levantó a su apóstol y líder de su iglesia para proclamar este Evangelio por primera vez en 100 ciclos de tiempo o 1900 años, por todo el mundo, y ha ido a todo el mundo y nadie más ha hecho esto. Así, ¿qué van a hacer acerca de esto? Nadie más lo ha hecho. Esto ha sido hecho. Esto ha sido hecho. Ahora, ¿cómo es que Dios prepara a alguien para ese tipo de trabajo? Quiero que regresen ahora a Malaquías. Voy a mostrarles otras profecías precisamente aquí, y vamos a seguir adelante con el flujo de la historia. ¿Cómo es que fue preparado para hacer esta cosa en este tiempo? Estamos llegando precisamente a nuestro tiempo presente en el cual estamos. Muy bien, el capítulo 3 de Malaquías, los 5 primeros versículos. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este es un mensajero humano. Ahora, ¿podría este ser un ángelos, un ángel? Quizá pueda significar el mismo tipo de ángel del que se habla aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis. De todos modos, está hablando de un mensajero humano. Sabemos esto porque de manera preliminar se refería a Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Ahora me pregunto, ¿de qué templo está hablando? Está hablando en una dualidad. Jesús vino la primera vez a un templo físico construido de piedra y madera, con un embellecimiento de oro y plata y piedras preciosas y cosas como estas. ¿A qué tipo de templo está viniendo la segunda vez? Pero leamos precisamente aquí en esta profecía, precisamente ahora. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahora estamos hablando de la venida de Cristo y de alguien preparando el camino como un mensajero antes de él. ¿Acerca de qué está hablando? ¿De qué venida está hablando? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? En esta venida, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Jesús hizo esto cuando vino la vez primera. Él jamás hizo algo como esto. Esto es lo que él va a hacer cuando venga otra vez, en su tiempo y mío, justo ahora en esta generación. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia. Esto no sucedió cuando Cristo vino la primera vez. Esto será cuando Él venga otra vez ahora. Y será grata al Eterno la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Esto no sucedió entonces, sucederá ahora. Y vendré a vosotros para juicio,
y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y así y así. Está hablando acerca de lo que Cristo hará cuando venga a gobernar con vara de hierro. Está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Dice que habrá un mensajero humano para preparar el camino antes de su venida. Ahora, Juan el Bautista fue un precursor. Juan el Bautista fue un tipo. Ustedes leen esto en el capítulo 1 de Marcos. Lo leen en Mateo. Jesús habló acerca de esto. Juan el Bautista fue un mensajero antes de la primera venida. Pero escuchen, como Juan el Bautista fue una voz en el desierto del río Jordán, el desierto físico del río Jordán, clamando para preparar el camino para un Jesús humano, físico, que nació de una mujer física, humana, y viniendo a un templo físico, construido de piedra y madera, oro y otros materiales, y viniendo a una Judá física, humana, los suyos, quienes no lo recibieron, y vino justo para anunciar que habría un reino de Dios, unos 1900 y tantos años después. Y así, de la misma manera, para su segunda venida, está diciendo aquí que habría alguien preparando el camino, quien sería una voz clamando en el desierto espiritual de confusión religiosa en este siglo XX, preparando el camino antes del Cristo glorificado, viniendo en poder y gran gloria, su cara brillando como el mismo sol, y viniendo a su templo espiritual, un templo glorificado, y viniendo no solo a anunciar, viene a establecer el reino de Dios, a establecerlo, y viniendo a su pueblo espiritual, y no a un pueblo humano. Ahora voy a ir un poco más adelante para explicar algo de esto, pero al menos vean ustedes esto. Vuelvan una página en su Biblia, aquí en el capítulo 4 de Malaquías, y ustedes leen en los versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta palabra maldición, ¿la han buscado? Esta es la misma palabra hebrea que encontrarán en el capítulo 14 de Zacarías, donde es traducida como destrucción completa y total. No sea que venga y hiera la tierra con destrucción completa y total. Será un templo cuando los hombres podrán aniquilarse y borrar toda la vida humana de la tierra. Hermanos, por vez primera en toda la historia humana, las armas de destrucción masiva que ahora existen pueden borrar toda vida humana que está en la tierra y borrar toda vida humana de existencia. Y esto sucederá si Dios no interviene y lo detiene. De otra manera, esto sucederá y les mostraré precisamente esto en unos pocos minutos, como procedemos ahora en el flujo de esta cosa. Ahora, ¿qué acerca del templo al que está viniendo? La primera vez vino a un templo físico hecho de piedra. Ese templo fue el templo construido por Zorobabel. Ahora, el templo original construido en Jerusalén, Salomón lo construyó, y este fue un templo muy glorioso, pero había sido destruido, y 70 años de destruido fue enviado una colonia judía desde el cautiverio. Todos los judíos estuvieron en cautiverio en aquel tiempo, pero una colonia judía fue enviada a Jerusalén para construir otro templo. Esdras y Nehemías fueron profetas. Junto con ellos, el líder y gobernador y quien construyó ese templo fue un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de la colonia entera, y así tomamos aquí a Zorobabel en el libro de Ageo, el segundo capítulo, comenzando con el versículo 3, donde Dios dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros? Él está hablando ahora de a la colonia que estaba allí para iniciar la construcción del segundo templo. Este sería el templo al que Jesús vino por vez primera.
Este fue destruido totalmente. El templo de Salomón se había ido. Ahora dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Él dice, esfuérzate y trabaja. Esto es un tipo para nosotros, y Dios nos lo dice hoy, esfuérzate y trabaja. Aún estamos trabajando para hacerlo, y yo estoy trabajando más duro ahora de lo que jamás lo haya hecho en toda mi vida. ¿Están trabajando duro conmigo en la obra de Dios o en respaldarme? Este es el desafío. Yo lo sé, lo estoy tomando muy seriamente. He estado trabajando más duro ahora de lo que trabajé cuando tenía 20, 40, 60 años de edad, y ahora tengo un poco más de edad que antes, aunque no lo sienta así. Zorobabel, esfuérzate y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, esto es, con los israelitas. Por supuesto, el mismo Zorobabel no había estado allí, pero el pueblo sí. Así, mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Eterno de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos. Ahora, esto es en el futuro. Él va a sacudir los cielos. Está hablando de acerca de algo que va a suceder en nuestro tiempo, muy pronto ahora. Esto aún no ha sucedido. Note ahora, esta es una profecía, no historia. Esta es una profecía, dice Dios. Porque así dice el Eterno de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Eterno de los ejércitos. ¿Por qué? Este es el tiempo cuando el mundo va a tener paz. Aquí no está hablando acerca del tiempo de Zorobabel. Él está hablando acerca del tiempo cuando Él va a sacudir los tronos de las naciones, cuando va a sacudir al mundo entero. Este es el tiempo justo delante de nosotros, y el día del Señor, y este aún no ha golpeado. Golpeará en muy pocos años a lo más, en muy pocos años en nuestro tiempo, ahora en nuestra generación, y yo espero que Dios preserve mi vida en aquel tiempo. Ahora hay alguien de quien Zorobabel fue un tipo, un precursor, quien iba a preparar el templo al cual Cristo vendrá la segunda vez. Ahora veamos por un momento cuál fue ese templo. Tengo que regresar en solo un segundo al capítulo 2 de Efesios. Me olvidé de poner esto en mi Biblia, pero quiero ir allí. El capítulo 2 de Efesios, hablando de la iglesia, y comenzando con el versículo 19. Esto está hablando de la iglesia en Éfeso, y ellos habían nacido de los gentiles, pero ahora todos ellos estaban en la iglesia de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ellos habían sido extranjeros de una nacionalidad diferente. Ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Está hablando ahora de ciudadanía nacional, y los santos tenían una ciudadanía con Dios, y ustedes son conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Están ahora en una relación familiar. Ahora, la iglesia es una nación, la iglesia es una familia y una relación familiar, la familia de Dios. Noten ahora qué más es la iglesia. Y construido sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ustedes construyen un edificio de piedra, de madera y de materiales como estos sobre un cimiento. Noten ahora, él está hablando acerca de un edificio. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, ahora es un edificio.
Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Ahora el edificio se convierte en un templo santo espiritual. Este, hermanos míos, es el templo al cual Cristo está viniendo. ¿Piensan que quizá los judíos iban a echar abajo el domo de la roca? Justo al occidente del Monte de los Olivos, sobre el monte Moriah en Jerusalén, y construir el templo para Jesús? ¡Oh, no! Él no está viniendo a un templo físico. Está viniendo a un templo que sobrepasa al templo de Salomón por mucho en gloria. Bueno, el templo que Zorobabel construyó no sobresalía al templo de Salomón en gloria, pero Cristo, la segunda vez, está viniendo a un templo que sobrepasará en gloria. Ahora, ¿a cuál templo está viniendo? Está viniendo a la iglesia, y cuando venga, los muertos en Cristo, quienes han muerto en la iglesia, se levantarán primero en una resurrección. Y nosotros, quienes estemos vivos y hayamos quedado en ese tiempo, seremos cambiados en un momento, en un parpadear de ojos. Esto mortal será puesto en inmortalidad, y nos convertiremos en seres dioses, ya no más seres físicos. Nuestros rostros brillarán como el mismo sol. Este es el templo glorioso al cual Cristo está viniendo. Vamos a levantarnos para reunirnos con Él en el aire cuando venga, y sus pies se posarán en el mismo día en el Monte de los Olivos. Está hablando acerca de esta iglesia. Ahora, Zorobabel construyó el templo al cual Cristo vino por vez primera. Él fue un tipo, un precursor de alguien que construiría el templo espiritual, la iglesia, al cual Cristo está viniendo la segunda vez. Hermanos, ustedes son ese templo. Esto debería emocionarlos desde lo alto de su cabeza hasta la planta de sus pies. Ustedes son el templo al cual Él está viniendo. Un templo glorificado y levantado para reunirse con Él en el aire de forma glorificada. Ya no más carne y sangre humana, compuestos ahora de espíritu y absolutamente dioses como Cristo es Dios y el Padre es Dios. Esto es lo que Dios tiene pensado para ustedes y para mí, si somos vencedores, si caminaremos con Él, si estamos de acuerdo con Él y si haremos lo que Él le dice a Zorobabel. Estate allí y trabaja. ¿Qué es lo que haremos? Tenemos que hacerlo. Me gustaría ahora ir un poco más adelante aquí en Zacarías, donde continúa aún acerca de Zorobabel. Zorobabel fue un tipo de alguien que Dios iba a usar para levantar la iglesia, que será el templo al cual Cristo está ahora viniendo. Ahora, Zorobabel no fue el hombre más grande en el mundo. Dios tuvo que despertarlo. Él quiso estar por allí y llevársela fácil por un rato. Ustedes leen aquí la historia entera. Tendrán que leer más de lo que yo les lea. Dios tuvo que estar tras él para hacer que se ocupase y trabajase, y yo me pregunto si él no necesita estar un poquito tras nosotros para que trabajemos un poquito más duro. Pero noten aquí en Zacarías, en el capítulo 4. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra del Eterno a Zorobabel. Ahora Zorobabel está allí en el cuadro, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Zorobabel no tuvo mucha potencia humana, más bien Dios la tuvo. Él fue un tipo de alguien a quien Dios iba a escoger, que no tendría mucho poder, ni físico, ni mental, ni humano, pero a quien Dios usaría a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Noten: no por tu poder físico, sino por mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora, aquí está otra cosa. Si esto significa esto, si la iglesia de Dios está siendo construida, a la cual Él está viniendo, y si yo tuve algo que ver con esto, y si no tuve que ver, no sé quién lo hizo. Noten el versículo 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa.
significando que este antitipo, prototipo o como quieran llamarlo hoy, esta iglesia, como él hizo en aquel templo al que Cristo vino por vez primera, y sus manos la acabarán. Quizá Dios me mantendrá vivo hasta que el templo esté terminado. ¿Cuán cerca está ahora de ser terminado? No lo sé. Quizá está más cerca de estar terminado de lo que pensemos. Pero él dice, sus manos la acabarán. Dios lo mantendrá vivo hasta que la acabe, y alguien con poco poder y poca fuerza en sí mismo va por el poder del Espíritu de Dios. Déjenme decirles que es el poder que creó la tierra entera y todo lo que está en ella. Esto es lo que es. Así allí está el templo al cual Cristo está viniendo. Ahora regresemos a Apocalipsis 12 otra vez. He estado en un montón de cosas conforme vamos avanzando, y ahora estamos listos para llegar al versículo 7. Nos estamos acercando a nuestro tiempo. Hemos pasado a través de 1260 años en la Edad Media. Aquí está la Iglesia de Dios. Dios ha levantado a alguien para hacerlo. Ustedes son esa iglesia. La era de Sardis se había quedado espiritualmente dormida, y nosotros estamos vivos. Espero que lo estemos. Así ahora, regresando al capítulo 12 de Apocalipsis, comenzando con el versículo 7, ahora llegamos a nuestro tiempo ahora, cuando esta iglesia ya esté levantada y está siendo levantada. Y la mujer, significando la iglesia, ahora en el versículo 7 quiero. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, ahora demonios, fueron arrojados por él. Ahora, otra vez, es dualidad. Regresando al capítulo 14 de Isaías y al capítulo 28 de Ezequiel, ustedes leen de este Lucifer que estaba en el trono de la tierra, quien se convirtió en el diablo y ascendió a los cielos a tratar de quitar a Dios del trono, pero fue echado abajo a la tierra. Ahora, esto fue antes de que Adán fuese creado. Esto fue aún antes de que la humanidad fuese creada sobre la tierra. Pero aquí muestra un tiempo ahora. En nuestro tiempo, cuando Él va una segunda vez a tratar de conquistar a Dios. Esta vez Dios simplemente delega esto a Miguel y a sus ángeles para contender contra Él. Y a Miguel y a sus ángeles les fue dado el poder de arrojar a Satanás y a sus demonios de regreso a la tierra. Creo que esto sucedió justo antes de que el estado de California tratara de atacar a esta iglesia. Hermanos míos, yo he estado siendo perseguido desde que me di a mí mismo a Cristo. Jamás antes que esto había sido perseguido en mi vida. Antes había tenido problemas, pero nuestros problemas fueron financieros algunas veces y fueron solo cosas pequeñas. Pero no hubo persecución. Nadie me persiguió jamás. Al minuto en que me convertí en ministro de Cristo, se estableció la persecución, y ésta ha estado viniendo desde entonces, pero fue sobre mí. Pero la iglesia, como un todo, jamás fue perseguida hasta que el estado de California nos atacó con todo el poder del estado más grande en los Estados Unidos. California ahora es el estado número 1 del país. Es más grande que el estado de Illinois, tan maravilloso como ese estado es. Así creo que probablemente pasó en ese tiempo, cuando esa guerra en el cielo tuvo lugar, y Satanás fue echado abajo. Y noten ahora lo que él ha estado haciendo. Ha estado atacándonos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ustedes ven, estamos precisamente en el tiempo cuando Cristo viene. Su salvación viene con Él. La salvación no viene cuando ustedes aceptan a Cristo.
viene a la segunda venida de Cristo, Él trae la salvación consigo. Que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ustedes ven el tiempo cuando Él viene a establecer el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás estaba allí acusando a los hermanos y lo ha estado haciendo por 1900. Bueno, no sé cuánto tiempo ha estado haciéndolo, pero cuando estuvo allí, eso es lo que estaba haciendo. Y ellos, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto no significa que todos ellos murieron, pero al menos pusieron por delante la palabra de Dios antes que sus propias vidas y la amaron más. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. El diablo está ahora lleno de ira, está tan enojado, él sabe que tiene un corto tiempo. Noten aquí, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo lo sabe? Porque este evangelio del reino está siendo predicado ahora por vez primera en 1900 años alrededor del mundo, y cuando usted sabe esto, usted sabe que la venida de Cristo y el fin de este mundo están cerca. Hace rato les leí esto. Noten ahora. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer. Ahora, esta es la iglesia, no es solo el líder de la iglesia, esta es la iglesia entera. A la mujer, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, estos son 3 años y medio, no un día por año, sino un día es un día y un año es un año aquí. Estos son solo 3 y medio cortos años en el tiempo del fin. Antes del tiempo del fin, en la Edad Media, un día era un año cumplido. Ahora no es así. Esta es la dualidad del plan de las profecías de Dios. Ella será protegida por 3 y medio años. Esta es la duración de la gran tribulación. La iglesia va a ser llevada a un lugar de seguridad. He estado predicando esto por los últimos, ¿qué tantos? 30, 35, 40 años. He estado proclamando esto. Quiero que noten ahora, este tiempo, ella va a volar en 2 alas de una gran águila. La primera vez en la Edad Media, la iglesia tuvo que ir por su propio poder, tuvo que huir por su propio pie, pero ahora es tomada a un lugar de seguridad. Este es un tiempo totalmente diferente. Yo no sé cómo Dios va a hacer esto. Pienso que Él lo revelará en su tiempo. Y si Él me lo revela primero, entenderé esto para todo el resto de ustedes. Veamos ahora. Quiero llevarlos al versículo 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. Así nos va a ayudar la tierra. Yo creo que esto va a tener algo que ver con el lugar de seguridad donde vamos a ir, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto es todo lo que quiero leerles hoy. Esto nos lleva a... Hay otro periodo que viene después y yo me detengo aquí en Apocalipsis 12. Ahora tendremos que ir a este punto a otras escrituras. A continuación, aquí es donde estamos ahora. Ahora, ¿qué sucede a continuación? No el siguiente versículo allí. Eso sucede después. Pero a continuación, regresamos a Mateo 24 una vez más. Mateo 24 y versículos 21 y 22. Llegamos ahora a la gran tribulación. Porque habrá entonces
gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo con vida. Y las palabras con vida deberían estar allí, y esta es alguna de las otras traducciones. En otras palabras, este es un tiempo cuando la humanidad sería destruida. Como dijo acerca de Elías, a menos que Dios venga y hiera la tierra con destrucción total, la tierra entera, nadie se salvaría con vida. Pero el versículo 23, oh no, aún en el versículo 22, pero por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Ahora entonces, quiero que entiendan el tiempo. ¿Qué es lo que sucederá después de la gran tribulación? Esta es la gran tribulación, pero algo más sucederá en aquel tiempo. Tendré que ir a esto ahora un poco después, y estos son los dos testigos y lo que ellos van a hacer. Pero entenderemos esto en solo un minuto. Así ahora vayamos al versículo 29, que es el evento siguiente en este mismo capítulo 24 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto es ahora inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Justa consternación va a caer sobre la gente en la tierra, porque Dios va a iniciar su intervención con grandes señales sobrenaturales en el cielo por vez primera. Ahora entonces, esto es inmediatamente después de la tribulación. Me gustaría ahora voltear a Joel, el capítulo 2 y versículo 28. Joel 2:28, donde está hablando de esto mismo, dice: y después de esto... No, esto no es. Esperen un minuto. Bueno, ahora, solo un minuto aquí. Oh, no. Es el versículo 31. Toqué el versículo erróneo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, lo mismo que acabo de leer, antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. El día del Señor es la intervención de Dios, y cuando Él intervenga en la tierra para detener la infernal gran tribulación, que es la ira de Satanás, el diablo, esto es lo que será, y estamos muy cerca de ese tiempo. Ahora, hay una cosa más que sucede justo antes de esto. Quizá tendré tiempo para cubrir esto muy pronto, pero regresemos ahora a Apocalipsis, el 6º capítulo, Apocalipsis 6 y el 5º de los sellos que es abierto, y esta es la gran tribulación. Y ahora, justo después de la gran tribulación, cuando el sol y la luna se van a oscurecer, y estas cosas, noten aquí, está en otra escritura, en Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto es justo después de la gran tribulación ahora, y como la higuera deja caer sus higos, esto no puede significar estrellas que son planetas más grandes que la Tierra, o más grandes que el Sol. Esto tiene que ver con una lluvia de meteoros, me gustaría pensar, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esto es cuando ven la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se refiere a todo tipo de gente, desde esclavos hasta los más grandes, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos ven ahora la ira de Cristo. Ellos pueden ver esto que viene en el cielo. Esas cosas van a espantar a la gente en gran manera. No sabrán lo que hacen. Aún van a tratar de buscar la muerte.
porque el gran día de su ira ha llegado. Este es el día del Señor, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, este es el venidero día del Señor al fin. Ahora vamos al capítulo 7 que viene a continuación. Después de esto, después de las señales en el sol y la luna, esto aún no ha sucedido, va a suceder justo un poco después ahora y después de la gran tribulación. Después de estas cosas, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían las 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora esas son plagas, trompetas. Ustedes soplan una trompeta, y las plagas de las trompetas están listas para ser sopladas. Pero aquí viene un ángel. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, el cual es el Espíritu Santo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. No es a la gente, va a caer sobre la tierra misma, más que sobre la gente, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora notarán una referencia a esto en Ezequiel 4 y versículo 30. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá. Bueno, aquí los va a mencionar, pero ustedes notarán que los hijos de Israel son mencionados en un orden diferente del que están en Génesis y en otros lugares de la Biblia. Aquí Judá es mencionado primero, y después Gad y Aser de la tribu de Neftalí. Después viene la tribu de Manasés, y después viene Efraín como José. Después de, cerca del último, la tribu de Zabulón, y finalmente llega Benjamín, cada uno 12,000. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, vestiduras blancas de justicia de santos. Aquí está gente que ha salido de la gran tribulación. Esto es después de la gran tribulación. Esto aún no ha sucedido. Nos estamos acercando a ese futuro cercano justo ahora. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esta gran multitud innumerable, además de los 144,000, ¿quiénes son estos? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Salen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido. En otras palabras, se han arrepentido de sus pecados. Esto es lo que significa: y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, después de la gran tribulación. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta será la iglesia que seguirá a la iglesia, y ellos saldrán de la gran tribulación. Estamos en la era de Filadelfia de la iglesia. Ahora quiero llevarlos un poco delante de esto. Tenemos que regresar ahora a Apocalipsis 3 una vez más y transportándonos a la era de Filadelfia de la iglesia, comenzando ahora con el versículo, déjenme ver, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios, el cual es Cristo, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Allí está la iglesia laodicena. Se dicen allí otras cosas. No leeré más acerca de esto ahora, pero ustedes encontrarán un poco más acerca de esto en Mateo 25. Me gustaría regresar ahora a Mateo 25. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, esperen un minuto. Estoy en Mateo 24. Me refiero al capítulo 25. Ahora, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos. Mateo dice reino de los cielos, pero Marcos, Lucas y Juan todos los llaman el reino de Dios. Este no es un reino en los cielos o un reino en Dios, sino un reino del que el propietario es Dios y propiedad de los cielos. Entonces el reino de los cielos o reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, esto nos lleva al tiempo de la venida de Cristo. Este es después de la gran tribulación. Esto no está hablando de nuestra iglesia, está hablando de un tiempo justo por delante de nosotros y la iglesia de la Odisea que está por venir. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ven ustedes la tibieza. La mitad de ellas estaban muy bien y la mitad no, pero las prudentes tomaron aceite en sus lámparas. Veamos. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tenían aceite alguno. Ahora, la lámpara es la Biblia. La Biblia es una lámpara a nuestros pies. El aceite es el Espíritu de Dios que abrirá la Biblia a su entendimiento. Sin el Espíritu de Dios, usted no puede entender la Biblia. Esta es la luz que ilumina la lámpara para que usted pueda entenderla y hace que ilumine para que usted vea y la entienda. Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo. Ahora, Cristo había estado, como dicen, tardándose, o no vino bastante pronto, como algunas personas pensaban. Mientras el esposo se tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Se fueron a dormir en el trabajo, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora la hora de la medianoche estaba aproximándose. Aquí viene la segunda venida de Cristo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. La segunda venida de Cristo había sucedido, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por lo tanto, Jesús dijo que deberíamos mejor velar y asegurarnos de que nuestras lámparas estuviesen llenas de aceite. En otras palabras, la Biblia. Tenemos aceite del Espíritu Santo en nuestras mentes, así que podemos entender la Biblia y conocemos la palabra de Dios y estamos cerca de Dios. ¿Nos estamos volviendo tibios o estamos cerca de Dios? Bueno, esto es exactamente lo que necesitamos. Déjenme ver ahora. Después, Mateo 24:30. ¿Por qué tengo esto aquí? Oh sí, Mateo 24:30. Leo desde el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación, el sol y la luna se oscurecen. Ahora, aquí está el versículo siguiente después de esto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y aquí llega la segunda venida de Cristo. Ahora voltemos a Apocalipsis una vez más, y esta vez Apocalipsis 12:17. Ahora, el último versículo de Apocalipsis 12, no cubrí este antes. Vayamos allí. Esperen, ¿en dónde estoy aquí? Apocalipsis 12 y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esta es la iglesia laodicena. Él desgarrará el remanente, la última parte de la iglesia, la última de esas 7 iglesias de las que se habla, de las iglesias en Asia, de las que se habla en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos estuvieron en la iglesia, muy bien. La iglesia laodicena es la iglesia de Dios, pero fueron tibios, y la mitad de ellos perderían el Espíritu Santo, y allí es donde estuvieron. Ahora estamos listos para cerrar esta cosa. No sé cuánto tiempo me he tomado. Voy a mirar y ver. Oh, creo que estoy a tiempo. Me he pasado un poco de 1 hora, pero yo esperaba esto. Ahora vamos al 11º capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis 11 y versículo 15, donde dice: El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos o los gobiernos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y después voltemos al capítulo 19 de Apocalipsis, y ustedes leerán aquí en el capítulo 19, déjenme ver, en el versículo 11, comenzando con el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas. La ceremonia de coronación habrá ya entonces tenido lugar en el cielo antes que él regrese, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esta espada es la palabra de Dios, porque ésta le muestra a usted que no está haciendo lo correcto y que parece dañar a la gente, para saber cuán equivocados están. Pero esta es sólo para enderezarlos, para que hagan lo recto y vivan de la manera correcta y hagan las cosas rectas. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí viene la segunda venida del Cristo glorificado. Vamos ahora al capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Al final, la gloria será para Dios. Satanás el diablo se habrá ido. ¡Oh, qué alegre será! Quiero decirles, hermanos, ustedes no saben cómo Satanás ha estado golpeándome últimamente, y esta es una cosa terrible, aterrorizante. No puedo ver las más feas y aterrorizantes caras que vienen a ustedes, tal como ustedes no pueden verlas, pero Satanás va a ser quitado. Y lo ató a esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y la gente lo va a seguir una vez más. ¿Cuándo sucede? No voy a ir a esto hoy. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Estos son los santos, estos somos ustedes y yo. Se nos dará juicio. Recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esto nos remonta a los mártires que fueron martirizados antes que nosotros, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y este será un reinado de 1000 años de paz. El reino de Dios al fin habrá llegado. Hermanos, la misión de esta iglesia es esta. Como Juan el Bautista fue un mensajero humano que fue una voz clamando en el desierto físico del río Jordán, hay una voz humana clamando hoy en el desierto espiritual de confusión religiosa en este siglo XX. Esa voz estuvo clamando para preparar el camino de un Jesús físico viniendo a nacer de una virgen. Hoy la voz está clamando, preparando el camino para que venga el Cristo espiritual en poder y gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel Jesús vino a un pueblo físico. Este Jesús está viniendo a un pueblo glorificado que se levantará para reunirse con él en el aire y para ser cambiado de mortal a inmortal y ser glorificado como él será glorificado. Él vino entonces a un pueblo físico. Él está viniendo esta vez a un pueblo engendrado espiritualmente y nacidos del Espíritu. Él vino entonces a proclamar que más de 1900 años después, Él establecería el reino de Dios y traería paz a esta tierra entera por vez primera en la historia de la humanidad. Bueno, hermanos, este es el mensaje de profecía para nuestro día. Iniciando desde el tiempo de Cristo, les he dado un resumen rápido, apresurado, breve. Jamás lo había juntado de esta manera antes, y no creo que jamás lo hayan oído puesto junto de esta manera antes. Pero pensé que sería un buen mensaje para ustedes y les mostrará en dónde estamos hoy y cómo Dios le dijo a Zorobabel: ocúpate y trabaja. Yo estoy contigo, dice el Señor. No es tu poder, sino por mi espíritu. Acerquémonos a Dios, oremos más duro que lo que hayamos hecho antes. Acerquémonos a Él hasta que estemos caminando con Cristo como jamás antes lo hicimos. Esta es mi apelación a ustedes, hermanos. El tiempo se va rápido, estoy trabajando más duro como jamás antes lo hice. Creo que Dios puede mantenerme vivo tanto como Él lo necesite. Sé que en menos de 3 meses estaré en mi año 90. No sé cómo ha pasado el tiempo. Supongo que he pasado de la madurez, pero jamás alcancé la madurez. Jamás supe de esta, y si lo hice, no supe cuándo fue. Jamás me hice viejo. Jamás aún creí en eso. Pero todo fue de repente. Miré en el calendario y veo que el calendario dice que soy viejo. No siento que lo sea. Estoy haciendo mucho más trabajo que el que haya hecho en mi vida. Estoy tratando de escribir más para ustedes. Algunos de ustedes han tenido un tiempo difícil leyendo lo suficiente para estar conmigo, pero continuaré con mi parte. ¿Lo harán ustedes? Cientos y miles de ustedes escriben, muchos de ustedes, todos juntos, que están respaldándome al 100%. Oh, gracias, hermanos. Pero, ¿están orando tan duro como yo? ¿Están trabajando tan duro en esta obra como yo? Nada importa más, nada.
Las cosas de este mundo ya no más son de bien. Veamos hacia adelante al mundo de mañana. Este viene y les he mostrado lo que sucederá entre ahora y entonces. Les he mostrado en dónde estamos, en dónde está la iglesia. Esta vez no hablé mucho de las condiciones de este mundo. Les mostré la condición de la iglesia, pero este es mi mensaje por ahora. Así que gracias a todos, hermanos. Deseo poder verlos. Todo lo que veo es tinieblas y un montón de luces alrededor del techo, y he tenido que predicarles sin verlos. Me gustaría mejor mirar sus rostros. Me gustaría poder hacerlo. De todos modos, he disfrutado regresando. Saber que estoy en Chicago y hablando a nuestros queridos hermanos aquí en Chicago. Dios sea con ustedes y Dios los bendiga. Sigan orando por mí y orando por la obra. Recuerden que mientras Satanás está muy enojado justo ahora, Dios aún está en su trono. Y les digo, la obra está yendo adelante y por todos lados está ganando. Espero que no falte mucho para que estemos en televisión aquí todos los días. Pero estamos en una muy buena estación aquí ahora. Y les digo que están llegando resultados récord. Y sus ministros locales van a tener un montón de personas más a quienes hablar acerca de ser bautizados muy pronto ahora. Y espero que haya más de ustedes, más que se unan a ustedes, y más que estén con nosotros en la iglesia para hacer la obra. Así, adiós a todos, y Dios esté con ustedes y los bendiga a todos.